Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. No sé cuántos años fueron, pero esto vamos a saber ahora, ¿no? Que muchísimos jujeños comprometidos con su provincia y sobre todo comprometidos con la Universidad Nacional de Jujuy, comenzaron a trabajar y pensar y a diagramar partiendo de que Jujuy necesitaba una facultad de Derecho dentro de la universidad pública. Muchos años, mucho trabajo, y ahora que parece que ya está la partida de nacimiento, una partida de nacimiento que debería ser absolutamente inmaculada, por ahora está llena de manchas, tachones, a alguien se le cayó el tintero arriba de esta hoja. Y esto tiene que ver con los procesos, con las formas. ¿Con las formas de qué? Fundamentalmente de designar a las personas que eventualmente van a prestar clases dentro de esta facultad. Y con esto no queremos hacer una valoración ni de los méritos ni los deméritos de ninguno de los 51 designados. Simplemente vamos a hablar de las formas, porque me parece que ahí es donde está el eje de la cuestión. Hoy nos va a acompañar María Victoria González del Prada, que es docente, es abogada, es jueza en la Facultad de Ciencias Económicas. Y nos va a acompañar también el doctor Luis Sala, abogado del Foro Local y también docente de la Universidad Nacional de Jujuy, que vamos a hablar de esto, de los procedimientos y de cuánto tiempo le demandó a muchos jujeños llegar a esta instancia de estar en la puerta de abrir una facultad de Derecho. 30 segundos y estamos con ellos. Lo habíamos anunciado. María Victoria, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas Luis, tardes. muchas gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo hasta llegar al portal de tener una facultad de Derecho? Bueno, en lo que a mí me toca, digamos, yo hace 30 años que estoy atrás de esto. El primer proyecto lo presentaron Roberto Domínguez y Ernesto Guayar. Yo todavía no estaba en la UNJU. Y lo presentaron en la Facultad de Ciencias Económicas para que se abriera dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Una escuela o directamente una facultad? Era la Facultad de Derecho, era dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Después yo he participado en otros dos proyectos más con Ernesto Guayar. Nosotros dos presentamos, también siempre lo presentábamos en el Consejo Académico de Ciencias Económicas, porque era para que estuviera dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Y esta es la base que se usa para llegar a lo que estamos ahora o no? Yo diría que no todavía. Las bases que se utilizan son, a ver, en la época de Arnao, siempre Ernesto Guayar por detrás, se hizo un proyecto en el que teníamos, ya se presentó el proyecto con programas, con materias, o sea, el proyecto de la carrera, y se lo presentó para que fuera en el rectorado directamente. Este proyecto lo presentamos junto con el doctor Fernando Zurueta y Carlos Saltor, que éramos consejeros los tres, y en convenio con Tucumán para cuando nos faltaran profesores que tuvieran el currículum, digamos, titulares de cátedras que exige la CONEAO, Tucumán nos prestaba. Ese proyecto fue en la época del ingeniero Arnao, que no se llegó a presentar, pero ahí ya empieza la idea de que la facultad sea dependiente del rectorado. Entonces, que se lo abra como una escuela, tomando lo que había hecho Catamarca, que lo presentó primero como una escuela. En esa época, digamos, se presenta, el ingeniero no lo llega a presentar en el Consejo Superior y por eso no tiene aprobación. Y ya después, en la época de Rodolfo Tequi, ya presentamos el proyecto y se aprueba en el Consejo Superior que se cree la carrera de Derecho como escuela de Derecho, pero para eso se modificó el estatuto. Y al modificarse el estatuto, que estamos hablando en el 2015, cuando se modifica el estatuto de la UNJU, se crean las escuelas superiores dependientes del rectorado. Entonces, y entre esas estaba Derecho.
no se crea todavía, digamos, se crea la posibilidad concreta de que existan escuelas superiores, porque hasta ese momento en el estatuto existían escuelas de grado, como es la Escuela de Minas, dependiente del rectorado. Entonces aquí, antes nosotros lo íbamos a hacer porque no estaba prohibido, escuelas superiores, digamos, de carreras superiores. Pero aquí, al modificarse el estatuto, se crean las escuelas superiores y entonces tiene cabida como escuela, porque ¿cuál es la diferencia de una escuela y una facultad? La facultad tiene gobierno propio, tiene presupuesto propio, es más caro una facultad. Una escuela depende del rectorado, por supuesto también va a tener presupuesto, pero no tiene autogobierno, porque depende del rectorado. Entonces, hoy es una escuela lo que todavía es la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Así en el año 2016 aprueba el Consejo Superior la creación de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Lo dibujo así, entonces es un raviol que dentro de un organigrama directamente colgado al rectorado. Exactamente, dependiente directamente del rectorado. Luis, ¿por qué, y esto apelo a su condición de abogado del foro, ¿no? ¿Por qué Jujuy necesita una carrera de Derecho? Es interesante, es una discusión que se dio desde los comienzos, como relataba María Victoria. Yo creo que ya con el nacimiento de la Universidad Nacional de Jujuy ya estaba implícita esa necesidad de la Facultad de Derecho. Incluso me acuerdo que lo mencionabas al doctor Zurueta, él fue interventor, apenas regresó a la democracia, y ahí se crea la Facultad de Humanidades y se denomina Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, dejando abierta la puerta para la creación de una facultad. Lo que nosotros veíamos en su momento, y creo que se sigue ratificando ahora, es que es una carrera de enorme convocatoria. Si bien se puede discutir si somos necesarios los abogados o no, o si van al cielo o no, es la otra pregunta. Muchos opinarán seguramente que no, pero más allá de eso es una carrera que sigue eligiendo muchos jóvenes de Jujuy. Esos jóvenes tienen que, para cursar en una universidad pública, irse al lugar más cercano es Tucumán. Muchos emigran a Córdoba, lo cual genera un impacto de desarraigo de jóvenes nuestros hacia otras provincias, además un impacto económico, porque el costo de lo que sale mantener una persona o que se mantenga trabajando una persona en otra ciudad es muy grande, y es plata de jujeños que en vez que se va. Y después también hay una cuestión social, que es nosotros tenemos una idiosincrasia propia, somos un pueblo que tiene costumbres distintas a los cordobeses, a los tucumanos, y necesitamos también encarar, si bien con las características de cualquier facultad de Derecho que haya en el país, pero con la impronta de los problemas locales. Por ejemplo, la doctora está especializada en los temas de derecho indígena, y esos son temas que para nosotros son muy importantes porque son conflictos que se presentan a diario en nuestra gestión y que en otros lugares tal vez no tienen tanta importancia porque no tienen el arraigo de las comunidades que tenemos acá en la provincia. También recordemos que la universidad pública tiene varios elementos que justifican su funcionamiento. Por un lado, la enseñanza de la profesión, pero por otro lado también la extensión universitaria y la investigación. Por ejemplo, ahora que sabemos que se ha llamado una reforma constitucional en la provincia, prácticamente no tenemos investigación respecto de las instituciones constitucionales de la provincia. A ver, no hay opinión de la universidad, y eso no quiere decir estar en contra ni estar a favor, es simplemente opinar y decir, pensamos esto de la reforma. Nosotros que trabajamos en ciencias económicas, si bien nos integramos a proyectos de investigación, pero nos cuesta mucho más lograr generar proyectos propios. Hay innumerables temas que seguramente propone la doctora, propongo yo y todos los otros docentes, y nos cuesta hacerlos entrar dentro de la mecánica de investigación, porque es lógico también, es una facultad que no está destinada a investigar ese tipo de cuestiones. Pero son cuestiones importantes, cómo funcionaría un consejo de la magistratura aquí, tenemos una ley de responsabilidad del Estado que no existe en la provincia cuando la Constitución nacional cambió el ámbito de competencia y acá no tenemos definiciones.
el ámbito de las contrataciones del Estado nos mantenemos con legislación del año 58 y un reglamento de contrataciones del año 78. Son cosas que vale la pena investigar y que una universidad pública está en condiciones de el hacerlo. aporte intelectual que pueda hacer a esto. Exacto, yo agregaría un poquito a lo que dice Luis, que digamos, la ley se dicta de acuerdo a las costumbres del lugar. Entonces es muy importante que los profesionales que se formen conozcan la realidad del lugar. Nosotros además somos una provincia de frontera, lo que significa que muchas operaciones económicas, la vida de la gente está atravesada por ese paso de la frontera. Entonces nosotros necesitamos profesionales que conozcan la realidad, que puedan entender los derechos que la gente le pide que defiendan, porque muchas veces cuando no conocemos la realidad no le podemos entender el conflicto a la gente. Claro. Y además una población que conozca sus derechos, cuando conoce sus derechos los sabe ejercer. Pero si nosotros no lo tenemos a través de una universidad pública que se caracteriza por la pluralidad de ideas, por abarcar todos los ámbitos públicos, privados, la gente diferente, nuestros vecinos, etcétera, eso genera una situación que todos nosotros nos formamos en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario. Claro, y nada que ver con la idiosincrasia acá. Pero, exacto. A ver, hay algunos números nacionales que son tremendos. El 67% de los argentinos no confía en la administración de justicia, ¿no? Y estos son los números. Y acá teníamos, como lo decía en la introducción, están haciendo algo tan necesario como lo planteaban ustedes, como una facultad de Derecho, y la partida de nacimiento está lleno de manchas. Me parece una lástima, ¿no? Y esto tiene que ver con una nómina de profesores que nadie sabe si lo han sacado de la guía de teléfono, no sé, o en una reunión de amigos. ¿Por qué ustedes no están en esa nómina de 51 docentes? Bueno, eso no podemos decir porque no sabemos por qué no estamos. Pero a ver, ¿ustedes se presentaron para competir y estar en esa nómina? No convocaron, no llamaron, porque, a ver, después de que formamos todas estas comisiones y estos proyectos, que nosotros estábamos también en la penúltima comisión, que es la que se presentó, por la cual la CONEAU nos hizo agregar los currículums muchas veces, agregamos programas a las materias, que ha sido la última, que es la comisión del 2016, evidentemente se retiró ese proyecto de la CONEAU. Entonces se formó otra comisión nueva, que es esta comisión compuesta y dirigida por quien es el director de la escuela, que es el doctor Spinazzi, y ellos evidentemente elaboraron otro proyecto. Y ese es el proyecto que ahora se ha presentado a la CONEAU, que les hicieron observaciones y que cuando responden las observaciones es que acompañan con esta nómina de profesores que es hasta el tercer año de la carrera. A ver, la nómina de profesores, sin abrir juicios sobre ello, se los ha nombrado en calidad de interinos. Por la resolución del Consejo Superior para nombrar profesores interinos, se los puede nombrar, pero esa resolución establece las facultades del Consejo Superior o de los consejos académicos para nombrarlos. Puede ser, digamos, tienen que haber razones de urgencia, por ejemplo, renuncia, muerte. Por ejemplo, en mi caso, a mí se muere el doctor Guayar, después me renuncia uno de los profesores que estábamos, entonces nombramos por razones de urgencia. También puede suceder que no existan razones de urgencia y que no se cuente con el plantel, entonces también se pueden nombrar profesores interinos. Pero para eso, específicamente la resolución establece un procedimiento que es el llamado a interesados, o sea, es una suerte de inscripción de interesados abierta con la difusión por 5 días de ese llamado a inscripción, en donde se abre el juego a todo el mundo como es propio de una universidad pública. Como debe ser. Exactamente, y eso es lo que no ha habido acá. Ese procedimiento se llama inscripción de interesados, los consejos académicos o el Consejo Superior, como sería en este caso, se nombra a una nómina que tiene que estar los titulares de cátedra, en este caso no habría, para que elijan de la inscripción. Inclusive se puede llamar a una clase pública, como son los concursos, lo pueden decidir, ese tribunal que se forme puede decidir llamar a una clase pública. Entonces, abierto el juego al público,
pueden ganar quienes están en la nómina de eso, no hay dudas, digamos, pero el tema es que el juego esté abierto. Claro, pero esto es fundamental, ¿sabe para quién? Para los chicos que se van a inscribir. Porque el chico que se va a inscribir va a tener una garantía del profesor que está parado al frente, es el mejor. ¿Me entiende? Y para mí eso es fundamental. El mejor, acá o por lo menos, ha pasado una instancia de concurso, claro, como fuere, mínimamente, que es difícil, es muy fuerte, digamos, la instancia académica de un concurso, de concursar, de compararse con un colega, es difícil. No es fácil, entonces es un desafío importante. De Sí, hecho, venía recordando con esta conversación, cuando se reinicia o se retoma el trámite de la carrera, donde hubo un cambio también porque siempre nosotros buscamos iniciar la carrera primero buscando los fondos de financiación, o sea, ¿cómo va a funcionar la carrera si no tenemos dinero? La universidad pero esto tiene no presupuesto, tiene me imagino. dinero, no tiene dinero para esto. Entonces, dábamos vuelta y buscábamos y no encontrábamos. Se reinicia este envión, digamos, para aprobar la carrera, justamente con el primer mandato del licenciado Tequi, y lo primero que hace la universidad, el rector en ese momento, es crear una comisión asesora sobre ciencias jurídicas conformada por todos los docentes en ciencias jurídicas de la Universidad de Jujuy, o sea, de ciencias agrarias, de humanidades, de económicas y de ingeniería. Todos los docentes que enseñaban materias jurídicas formaban parte de esa comisión y a partir de ahí inicia ese trámite. Esa comisión desapareció. Elaboramos el proyecto y cambiamos el concepto porque nos vino a visitar el rector de la Universidad de Neuquén, que ellos habían aprobado hace poco la carrera, y ellos nos dijeron, primero, antes del presupuesto, lo que tienen que tener es la decisión política de la universidad de crearlo. Entonces nos pusimos a trabajar con eso y logramos en el año 2016, junto con todo ese consejo asesor, porque no fue el fruto de 3 o 4, sino que eran todos los docentes, logramos que se apruebe la carrera, que no fue nada sencillo. La doctora estaba en el Consejo Superior, y fue estaba difícil. Fernando Zurueta, estaba Carlos Santori, y lo entendieron. Fue difícil hacer entender, porque estamos hablando de ingenieros, los contadores sí entendían, de sociólogos, historiadores, sí entendían, no es que no entendían, pero bueno, la impronta de una facultad de Derecho es siempre decir, ¿para qué queremos más abogados? Entonces, explicar por qué es importante el conocimiento de los derechos es difícil que se lo entienda. Además de eso, la política universitaria tiene su impronta propia también, y todos saben que la creación de una carrera que tarde o temprano, espero, llegue a ser facultad y tenga su propio gobierno, va a producir un impacto dentro de la política universitaria, porque va a ser importante en cantidad de alumnos. En esa época hicimos, no sé si te acordás, María Victoria, hicimos encuestas a través de los medios, de las redes y demás, de cuántos eran los interesados, y era enorme la cantidad de personas interesadas. Si ustedes se hubieran enterado, ¿se hubieran anotado para poder concursar o al menos pasar este proceso de selección? No hay dudas, sí se llamaba a inscripción, pero no hay duda que nos hubiéramos anotado. Nosotros sí sabíamos, yo particularmente, no sé vos Luis, sabía que estaba esta nueva comisión trabajando. Lo que no sabía es que se iba a nombrar así los profesores, digamos, eso nunca nos enteramos. Sí, yo también sabía, es más, de hecho tengo contacto con algunos de ellos, claro. Pero fíjate vos la cosa extraña, que la Escuela de Ciencias Jurídicas que se crea, porque nosotros una vez que aprobamos eso en 2015 en realidad, María Victoria, a fines de 2015 aprobamos la carrera. Y la comisión se forma en 2016. Y empezamos el trámite para acreditarla en la CONEAU. En ese momento hay un cambio de gobierno. Termina el gobierno de Cristina Kirchner y empieza el gobierno de Mauricio Macri. En ese momento el ministro de Educación vino a Jujuy y concretamente dijo, ni sueñen con una facultad de Derecho acá. No va a haber un peso, acá necesitan enfermeras, que no se discute, necesitan ingenieros, que tampoco se discute, pero ni sueñen con que van a tener presupuesto para eso. Entonces, para que no se caiga este proyecto, se
crea la escuela y para que no desaparezca, no quede sin contenido, se le agrega una carrera, una licenciatura en enseñanza de las ciencias jurídicas y políticas que ya tenía aprobada, se crean algunos cursos de posgrado y se crea una carrera de licenciatura en ciencias políticas. Fíjense que la carrera de licenciatura en ciencias políticas, para sus docentes, si uno entra a la página de la UNJU e ingresa ahí, va a ver carrera de ciencias políticas y tiene una pestaña para inscripción de cualquier interesado en ser docente. Claro, que es lo lógico, que es lo normal. La de jurídica, no tiene texto. No Apareció tiene, esta nómina. No tiene. Ahora, ¿cómo se arregla esto? No sabemos. Porque hay que arreglarlo. Yo creo que se Yo arregla. creo que sí. Esta es una forma, digamos, poniéndolo en el tapete. Después nosotros dando la discusión dentro de los claustros universitarios. Claro. Cuando vos preguntabas si estaríamos inscriptos, yo no sé si estaría inscripto, la verdad. La tarea docente es una tarea que lleva muchísimo esfuerzo. Yo, por ejemplo, trabajo con aulas virtuales, no descanso nunca. No, o sea, claro. es sábado, Claro, domingo, supuesto. lunes. Terminamos ahora de dictar los cursos, terminamos con los exámenes y ya tenemos que empezar a planificar para el año que viene. O sea, muchas veces uno dice, bueno, son 3 horas, 4 horas que va el docente a la semana a dar clase. No, para que la clase funcione uno tiene que preparar todo el año la dinámica de cómo va a funcionar ese curso. Hay gente que tiene vocación muy fuerte para esto, independientemente de ser buenos abogados, tienen vocación de docencia. Yo creo que la docencia es una vocación. Bueno, como todo, es una vocación. La justicia también es una vocación. El Estado público es una vocación, o sea. Además, realmente pero es muy es de difícil, mucha dedicación. es muy difícil ingresar a la universidad. Porque no son tantas las oportunidades que hay y hay mucha competencia. Entonces muchos colegas se quejaban porque decían, nosotros estuvimos, la Universidad de Jujuy tiene una excelente carrera de docencia universitaria, una excelente carrera. Y muchos colegas hicieron esa carrera con la esperanza de que cuando se abran los concursos para competir, estuvieran con las capacidades como para poder acceder a esos cargos. Y bueno, y de repente se dan con que ni siquiera va a haber una concursa. Tampoco se abren los concursos porque es caro. Es caro, digamos, abrir los concursos, sobre todo para los profesores. El presupuesto de la Universidad Nacional de Jujuy es más grande que el presupuesto de la ciudad de San Salvador de Jujuy. O sea, no estamos hablando de un presupuesto chiquito. Estamos hablando de un presupuesto importante, entonces sí, ¿es caro tener profesores de calidad? Por supuesto que sí, pero hay plata para eso. Es una práctica viciada que tiene la institución de no hacerlo. Yo me formé en la cátedra con el doctor Roberto Domínguez. Y Roberto, bueno, además de su presencia, digamos que era importante, pero él nos exigía rendir concurso permanentemente y nosotros teníamos que rendir prácticamente todos los años porque éramos auxiliares, que el curso duraba 1 año y él nos decía, esto es por su bien. Porque además ustedes no me deben nada a mí, ustedes van a ganar su lugar acá y van a estar sentados como corresponde. Y como él aparte tenía importancia dentro de la facultad, le sacaban el concurso. Tampoco es tan caro como para que lo justifique, ¿no? A ver, yo también ingresé, todos los cargos que he ido teniendo han sido por concurso. Inclusive el primer concurso yo venía de la época del proceso, había estudiado en la universidad pública, pero en periodo de proceso, en donde no se llamaba concurso. Claro. Entonces no sabía cómo era. Entonces el primero me inscribo y compito con el doctor Ernesto Guaya. Claro, yo no sabía quién eran los docentes auxiliares, quiénes eran. Y éramos los dos, porque se retiraron todos los otros cuando se presentó el doctor Ernesto Guaya. Y yo dije, bueno, para trabajar con él, claro, pero no era la misma categoría. Entonces, esa fue mi primera experiencia de concurso, en donde, bueno, me recomendaron, como no había más, me recomendaron para jefe de trabajo práctico. O sea, por supuesto que lo perdía el concurso, como jefe de trabajo práctico. Y a partir de ahí, todos los cargos que nosotros hemos tenido han sido por concurso. ¿Hace cuántos años no hay concurso en la UNJU? Y en ciencias económicas, para los cargos de profesores ordinarios, yo diría desde el año 98. Yo creo que es una cuestión de decisión. En mi caso, en mi cátedra... 98.
En mi caso, en mi cátedra, yo he logrado concursos. Concursar, No, pero no para mí, para los no, los yo también he otros. tenido un concurso pero los profesores auxiliares. Logrado. Sí, sí. Así Los que titulares. cuando uno insiste, en este caso yo estoy a cargo de la cátedra, cuando uno insiste y bueno, y logra, por ahí, bueno, incluso nos dio una mano, en ese momento estaba Fernando Zurueta, nos dio una mano con el Colegio de Abogados de Tucumán para que nos traigan jurados, y logramos y lo hicimos. Incluso aún no llamando a concurso, los ingresos que tuvimos fueron con llamado de inscripción de interesados. Pero tiene que estar, el que está a cargo de la cátedra tiene que estar consustanciado con eso. Si no, es fácil decir, hay razones de necesidad y urgencia y... Pero es que es muy difícil elegir. Cuando yo me había, como les digo, ante la renuncia de un profesor, ¿cómo en el espectro tan grande que hay de abogados, cómo podemos elegir? Yo propuse de los que habían quedado en el concurso. Obvio. Es decir, de los que seguían, digamos, y que se adecuaba al cargo. María Victoria, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias Luis, a vos. muchas gracias. No, gracias por a vos. ayudarnos Gracias a a vos. entender todo esto. Gracias. Lo único que diría es que por otro lado celebramos que se pueda concretar esto, esta porque carrera realmente es hay que necesario. celebrar. Esto hay que hacer. Pero la parte de claro. nacimiento tiene que ser inmaculada. Gracias. Así es. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante nos vamos a volver a encontrar y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.